Aquí de nuevo, esta es la segunda parte del primer video, por una cuestión técnica. Entonces estaba diciéndoles que el dominio revocable o resoluble, por falta de perpetuidad entonces, ahí tienen un ejemplo típico en el caso de la ausencia con presunción de fallecimiento. Y a ese dominio imperfecto en particular, el código le dedica un capítulo propio. Si ustedes lo buscan, cuando habla de dominio imperfecto en sí mismo, a partir del artículo 1964. Si bien allí se mencionan a distintos supuestos de dominio imperfecto, básicamente al que luego se le dedica la normativa es a la especie dominio revocable, es decir, a este tipo de imperfección. El otro tipo de dominio imperfecto es si el dominio carece de absolutez. ¿Qué era la absolutez? Las facultades que el derecho le otorga al dueño, ¿no? Usar, gozar y disponer. Entonces, si alguna de estas facultades las encuentra limitadas, le falta la absolutez, y a ese dominio se lo conoce como dominio desmembrado. Dominio desmembrado, porque quiere decir que algunos de los derechos que son del dueño pasan a cabeza de otro. Un ejemplo típico de nuestra materia. Si yo, que soy dueño de un campo, se lo doy en usufructo a usted, y puedo hacerlo voluntariamente, hago un contrato, cobramos por eso, yo le traslado a usted las facultades de uso y goce, y yo me privo de eso. Por lo tanto, yo ya no tengo el dominio absoluto mientras dure su usufructo, porque el uso y el goce que naturalmente tendría yo del campo, ahora lo tiene usted. Dominio desmembrado. ¿Se dan cuenta? Cuando el dominio carece tanto de absolutez como de perpetuidad, estamos en una figura que aquí no vamos a desarrollar técnicamente porque nuestro programa sí nos lo pide, porque ahora el código lo trata en el libro de los contratos, que es el dominio fiduciario. Dentro del fideicomiso, una de las posibilidades en la constitución del patrimonio fiduciario es la del dominio fiduciario. En ese caso, cuando se constituye el dominio fiduciario, este tiene un límite temporal que se haya pactado y si no es el máximo legal, y además también tiene un límite en cuanto a qué puede hacer el dueño fiduciario, porque, por ejemplo, no le puede dar un destino que esté prohibido en el acto constitutivo de fideicomiso, es decir, que ahí la absolutez también se encuentra limitada. Además de esto, es decir, de que el dominio entonces se presume perfecto, pero puede ser imperfecto, y son estos tres supuestos que hemos dado, otra de las preguntas centrales en esta primera parte del tema que debiéramos formularnos es ¿qué es esto de la extensión del dominio? Este es un tema interesante, que además es muy habitual que uno lo tenga que pensar y trabajar en la práctica profesional. Es el artículo 1945. El principio de extensión, muy relacionado con el principio de accesoriedad, por ejemplo, para nosotros. La idea es que es del dueño de la cosa todo lo que a ella se encuentre anexado de un modo lícito, natural. Por ejemplo, si yo soy dueño de un terreno, la norma me dice que por extensión soy dueño del subsuelo y del espacio aéreo. Es lo que me permite hacer un sótano o levantar una casa. Ojo ahora, porque es cierto que esto no teníamos que decirlo antes, pero desde que en el Código Civil y Comercial se incorpora el derecho de superficie de obras o de superficie edilicia, hay que tener en cuenta que puede que alguien tenga un derecho de superficie sobre lo construido en el terreno de otro y por lo tanto ahí la extensión del dueño del terreno no sea como la estamos describiendo. Pero por regla la extensión tiene que ver con esto. Y tiene que ver también con otras cosas. Por ejemplo, si alguien construye en un terreno, ¿de quién se supone que es lo construido? Pues del dueño del terreno. Esa es una presunción juris tantum fuerte e interesante. Es muy común en la práctica ver que alguien levantó una casita en un terreno que no le pertenece. Y luego hay un debate. ¿De quién es la casa? La verdad que allí el principal es el terreno y por este principio de extensión debiéramos decir que en principio la casa, aunque no la haya hecho él, aunque los materiales no hayan sido puestos por él, es del dueño del terreno. Después discutiremos los niveles indemnizatorios o compensatorios del valor de la casa. Entonces la extensión del dominio me parece que es otra figura a tener en cuenta en esta parte. Y luego el código le dedica un largo capítulo a los modos de adquisición del derecho real de dominio. Yo voy a pasar aquí una revista rápida y hacer algunos señalamientos puntuales para que ustedes, quienes estén oyendo esto junto al código y la bibliografía, la doctrina, puedan bucear mejor, ¿no es cierto? Claro, como todo derecho real hay que adquirirlo, de algún modo se adquiere.
Ya conocen la lógica, ¿se acuerdan, no? Los derechos reales se pueden adquirir por vía originaria o derivada, entre vivos o mortis causa. Y se acuerdan en cada caso qué requisitos formales exigimos. A partir del artículo, aquí en el Código 1947, se habla de los modos de adquisición del dominio. Yo voy pasando rápidamente títulos de capítulos. El primero es apropiación. Ya la palabra apropiación les alude a ustedes a una conducta que, ¿qué les parece? Será bilateral y por tanto deriva de algo. Y por ese solo acto se puede convertir en su dueño. Estamos hablando de que es un acto originario. No confundir con modo originario de adquisición de la posesión. Repetimos esto que hemos dicho en otra participación. Porque para que el dominio nazca, como es derecho real, la vía tiene que ser lícita. Entonces, el ladrón no se convierte en dueño cuando se apropia de la cartera en la esquina, porque no es una vía lícita. Entonces ustedes van a ver ahí que el código desgrana distintas situaciones donde la apropiación es un modo originario de adquirir el dominio. Y ahí me dice, bueno, cuando la cosa no tiene dueño, claro, una res nullius. Cuando la cosa ha sido abandonada por su dueño, claro, porque al haberla abandonado la ha puesto en situación de ser apropiada por quien quiera. En todos estos casos hablamos de cosas muebles. Porque los inmuebles siempre tienen titular, no se olviden. En última instancia, ¿quién lo será? El Estado. Y por lo tanto no se pueden adquirir por apropiación. Yo me puedo meter en un terreno o en una casa, pero para convertirme en su dueño, si su propietario no me lo consiente, tendré que usufructuar. Hay que ver si puedo. Entonces la apropiación es sobre cosas muebles, que sean sin dueños o abandonadas por sus dueños. Y a partir de allí, el código no me voy a detener, porque esto implicaría un desgaste de tiempo, que me parece no vale la pena, transita formas de apropiación muy especiales. La caza, la pesca, trabaja el tema de los enjambres, de las abejas. Solamente decir que en todas estas figuras hay un motor económico que importa, ¿no? Tanto en la caza como en la pesca. No solo son formas primitivas de consecución de recursos, sino que siguen siendo hoy formas de explotación de la riqueza natural muy importantes y que hay muchas normativas que limitan, que regulan, que establecen periodos de caza, periodos de veda, periodos de pesca. Bueno, sí, este es un tema que por supuesto da para mucho más. Pero digamos, esa sería una forma típica y originaria de adquirir el dominio. No voy hasta la ribera del río Paraná, tiro la caña, saco un dorado, el dorado es mío, y ahí está el modo originario típico de apropiarme de una cosa sin dueño, que ahora me tiene a mí como dueño. Luego, el código sigue en este capítulo trabajando un fenómeno que se conoce como adquisición del tesoro. Son varias normas, 5 normas creo, 5 o 6. No vamos nosotros a detenernos en ello, simplemente plantearnos que tesoro es toda aquella cosa valiosa oculta en una cosa mueble o enterrada. Se excluye a los sepulcros, lo que está muy bien. Se excluye a los sepulcros donde puede haber una cosa valiosa, pero claramente nadie puede decir que fue y descubrió en un féretro un material valioso para poder apropiárselo. Pero la adquisición del tesoro es interesante porque la ley tiene que ver cómo resuelven esto de quién lo descubre, si es del que lo descubre, o si el tesoro es del dueño del terreno donde estaba enterrado, y si el que lo descubrió lo hizo porque trabajó con consentimiento del dueño del terreno o no. Y entonces ahí aparecen todos los debates que es muy interesante ver cómo el código los resuelve. A posteriori el código trabaja un capítulo que podría verse aquí como algo, una paradoja, diría, ¿por qué está acá? Régimen de las cosas perdidas, a partir del artículo 1955. Digo porque si la cosa está perdida, ¿es apropiable? No, porque tiene dueño. El perro que se perdió, la vaca que se escapó, el caballo en un día de tormenta. Entonces guarda, el régimen de las cosas perdidas tiene su propia lógica. Está aquí porque el código entendió que era donde debía estar, pero no es fácil que usted se disperse y diga, pero ¿cómo? ¿Me convierto en dueño de lo que encontré si la cosa tiene dueño o no? La regla es que si la cosa tiene dueño, le sigue perteneciendo a su dueño, y si está perdida, el dueño tiene derecho a recuperarla. Por lo tanto, el que la halló no tiene la obligación de tomarla, pero si la toma, se convierte en su guardador responsable. Ojo, porque esto significa costos. Piensen, por ejemplo, que se trata de 3 caballitos que aparecieron una noche en mi campo y hay que darles de comer, hay que darle atención veterinaria. Yo soy responsable guardador de la cosa de la que me hago cargo como cosa perdida. Tengo que dar aviso para que la venga a buscar su propietario, si no, la norma dice claramente, ahí desarrolla bien, hay que rematarla para que se paguen los gastos, en fin, van a ver ustedes que está bien regulado, pero quiero que distingan que la cosa perdida
no es lo mismo que la cosa sin dueño. Por lo tanto, a la cosa sin dueño yo me la puedo apropiar, a la cosa perdida en principio no. Es un régimen propio. Y hay una linda norma que da una pauta de cómo distinguir entre una cosa perdida y una cosa sin dueño, porque esto da lugar a mucha especulación. No es 100%, pero más o menos la idea sería, y depende del valor de la cosa y del lugar del hallazgo. Esta es una pauta. Yo siempre le digo a mis alumnos, si yo me saco este reloj, voy al baño, lo dejo en la bacha ahí para lavarme las manos, y me lo olvido. Y luego viene usted y dice, oh, qué bello reloj me encontré. La verdad que las circunstancias del valor del objeto y del lugar del hallazgo a usted le tienen que hacer pensar que está perdida la cosa, que ha sido olvidada, y no que ha sido abandonada, como para que usted se la pueda apropiar. Y luego vienen otras formas de adquisición que son un poco más complejas, que son interesantes también de trabajar. Por un lado, el capítulo del 1957, son dos normas, y el 1958, que es transformación y accesión de cosas muebles. Cosas muebles. Transformación entendida como elaboración, es decir, cuando alguien con un determinado producto hace otra cosa. De la harina hizo un bizcochuelo, con el lingote hizo 40 pulseras y anillos, con la uva hizo vino, con el trigo hizo pan, transformó. Si es usted el dueño de la harina que hizo el bizcochuelo, no hay nada que discutir, el bizcochuelo es suyo. El problema que resuelve la ley es cuando alguien con producto ajeno hace una nueva cosa. Y ahí tenemos el problema de quién es la nueva cosa. Usted puede decir, como diría mi padre, del dueño del lingote son los anillos. Sí, claro, pero resulta que el lingote valía 40 y ahora los 20 anillos valen 100. Tenemos un problema ahí. Bueno, van a ver ustedes que la norma es muy interesante. Honra una vieja tradición del derecho romano. Yo les diría, esto casi es una resolución idéntica a la del viejo derecho romano. Y lo único que usted tiene que atender aquí es que la norma distingue dos supuestos, que mezclados dan 4 posibilidades. Y nos dice el legislador, para resolver el caso de la transformación de cosas muebles, a quien se le atribuye el dominio de lo nuevo, es decir, del nuevo objeto, hay que ver si la cosa puede volver o no a su estado originario. Los anillos pueden volver a ser lingote. ¿El vino puede volver a ser uva? No. Entonces, si la cosa puede o no puede volver a su estado originario, usted ya tiene 2 posibilidades. Y luego la norma dice, y evaluar si el transformador, es decir, el que hizo la nueva cosa, actuó de buena o mala fe. Y ahí usted tiene 4 supuestos. Yo los digo muy rápido en la pantalla, pero usted los deduce. Cosa que puede volver a su estado originario y transformador de buena fe. Cosa que puede volver a su estado originario y transformador de mala fe. Cosa que no puede volver a su estado originario y transformador de buena fe, cosa que no puede volver a su estado originario y transformador de mala fe. Son 4 supuestos distintos y el código da en cada párrafo una respuesta para cada caso. Indudablemente, como ustedes imaginarán, la ley es más benevolente con la buena fe que con la mala fe. Y es mucho más sencilla la respuesta si la cosa puede volver a su estado originario que si no puede. Porque ahí, más allá de lo que usted quiera, no hay modo de volver al vino uva y por lo tanto habrá que estar a que ese es el producto que ha quedado y ahí veremos la respuesta que se toma. Y ahora sí, finalmente, el capítulo siguiente y último que vamos a conversar aquí, en la sección 3, a partir del artículo 1959, el código habla de accesión de cosas inmuebles. No olvide que estamos hablando de modos de adquisición del dominio y aquí se habla de accesión de cosas inmuebles. Lo anterior era mueble. Accesión de cosa inmueble. Primero, la norma trabaja 2 supuestos que históricamente conocíamos como incrementos fluviales. El aluvión y el abulsión. Están allí bien trabajados en 2 normas secuenciales, ustedes lo van a ver. Es decir, cuando terrenos ribereños a un curso de agua acrecen por el tiempo, porque las aguas van sedimentando o porque una fuerza intempestiva logra que se agrande el terreno. Bueno, ¿y de quién es ese terreno que ha crecido? Mi lote antes llegaba hasta acá y ahora se extiende 1,5 metros más porque el río ha cambiado su cauce o ha dejado al aire ahí un pedazo del lecho. Bueno, entonces esto es un poco el primer tema, accesión de cosas inmuebles en este sentido. Y luego me parece que la norma que ustedes más tendrían que trabajar, y en todo caso antes de cerrar les voy indicando que cualquier duda la trabajamos a posteriori en nuestros foros de consulta que instalaremos o en los prácticos que estamos empezando a trabajar, es la norma que alude a construcción, siembra y plantación.
Esto se vincula mucho a aquello que dijimos hace un rato referido a la extensión, ¿se acuerda? Entonces acá la norma se plantea quien construye en un terreno, en principio es dueño de lo construido. Pero el problema es si yo construyo en un terreno ajeno. O si yo construyo en mi propio terreno pero con materiales ajenos. Piensen ustedes la cantidad de variantes que pueden aparecer. La regla presuntiva, no se olviden, siempre es la misma. ¿De quién se supone que es lo construido? ¿De quién se supone lo que es sembrado? ¿De quién se supone que es lo plantado? Del dueño del terreno. Esta es la presunción. Presunción juris tantum. Esa es una buena presunción porque, claro, esto es lo que me indica el principio de extensión o de accesoriedad, diríamos nosotros. Pero luego en la práctica, si yo logro probar que levanté la casa en el terreno de otro, es cierto, yo lo admito, yo levanté la casa en el terreno de otro, pero ¿sabe qué? No es justo que usted me haga perder los 250.000 pesos en materiales y manos de obra que yo hice. Porque si no es un enriquecimiento sin causa, ¿cómo el dueño del terreno ahora va a tener una casa que él no hizo nada para tener? Bueno, a estos supuestos responde el Código Civil y Comercial en esas normas. Espero que esto les haya sido de utilidad, que estemos trabajando bien. En un próximo video vamos a trabajar límites al dominio y con esto a cerrar esta figura. Así que hay compromiso mutuo. Sé que espero de ustedes y puedo confiar en esta ida y vuelta que estamos generando. Como siempre, decirles que se los extraña, pero deseo que estén bien, cuídense mucho y trabajen en estas cosas que estamos haciendo todos un enorme esfuerzo para seguir adelante con este ciclo lectivo. Que estén muy bien.